Por demás político ha sido el comienzo de este mes de marzo. El sábado habló el presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General. El domingo lanzó su precandidatura presidencial por el Frente Amplio, llamando a Orsi. Y el lunes hizo lo propio Carolina Cose. De estos últimos dos hechos va a hablar Eduardo Botinelli en su columna de hoy, segunda de esta semana tan especial. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, sí, semana larga y agitada. Sí, has tenido que repasar mucho discurso. Bueno, sí, bastante. Bueno, sí, empezando, dos discursos que el de Orsi estuvo en media hora, 30 minutos, el de Cose en unos 23 minutos, es decir, más o menos una dimensión lógica para un discurso de este tipo, donde hubo coincidencias, digamos, o algunos aspectos comunes, y hubo matices en cuanto a lo que presentaron. El primer punto es que se hizo en Montevideo. Los dos se hicieron en Montevideo en lugares simbólicos para cada uno, ¿no? Es decir, para el caso de Orsi, buscó que fuera en La Teja, buscó que fuera en la Plaza Lafone, fue su comienzo de discurso recordando el último discurso de Tabaré Vázquez ahí mismo, es decir, buscando una asociación fuerte con el Frente Amplismo, hablando también del primer gobierno departamental del Frente Amplio ahí mismo. Que también tuvo un punto de partida en esa zona, ¿no? Exactamente. Y Carolina Cose en Villa Española, su barrio de origen, pero además enfrente a la Telarena, ¿no? Claro. Es decir, claramente había un contenido muy simbólico en el lugar donde se eligió, en los dos casos, realizar los actos. Lo otro que coincidió fue una fuerte reivindicación del Frente Amplio. Del Frente Amplio desde el punto de vista de partido político, ideológico, pero sobre todo una reivindicación y una lectura de la historia del Frente Amplio y de los referentes históricos del Frente Amplio. Se refirieron a Sereñi, una figura que no había estado tan presente en las últimas quinquenios, digamos, previos. Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Mujica estuvieron presentes, y Orsi sumó a Lucía Topolansky, del MPP, que la apoya, de Mariano Arana, de La Vertiente, que también es un grupo que la apoya, y a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, ¿no? Entonces, esos son como un primer elemento que compartieron, es decir, esa reivindicación del Frente Amplismo y de las raíces del Frente Amplio, tanto en una trayectoria histórica como en los referentes. El otro punto en común fue enfrentarse al gobierno, ¿no? Con distintos enfoques, pero buscar una cuestión de contrastes con el gobierno, no necesariamente directamente con Lacalle Pou, salvo Orsi, que hizo una referencia, sin nombrarlo, al discurso que había presentado, y con un foco en la desigualdad, ¿no? Es decir, en cómo la desigualdad desde un gobierno, para el caso de Carolina Cose, que ahora vamos a repasar un poquito, los gobiernos de derecha contra la izquierda, luego el caso de Orsi, los gobiernos del Frente Amplio con el gobierno actual, buscando como uno de los elementos centrales la diferenciación a partir de una desigualdad mayor en este gobierno que en los anteriores. Y después lo que coinciden es en reivindicar sus propias gestiones. Orsi, con una fuerte impronta de lo hecho en Canelones, de el Canelones que encontró, lo que termina entregando, encontró desde la gestión de Marcos Jarámbula. Fue 10 años secretario general de Marcos Jarámbula. Exactamente, y además otra de las figuras que reivindicó y agradeció, y Carolina Cose reivindicando su gestión de Antel. Otro punto importante fue un énfasis en la territorialidad, en la necesidad del territorio, no solamente desde el punto de vista militante o político partidario, sino desde el punto de vista de las políticas de Estado. Y lo otro, que estuvo muy presente, fue la reivindicación y el rol fuerte de la militancia, ¿no? De hablarle a la militancia explícitamente, ¿no? Entonces, en esa cuestión del Frente Amplismo como concepto, que es reivindicado, también hay un pasaje hacia el lado de la militancia y su actuación. ¿Y en qué se diferenciaron? Bueno, el primero es, Orsi fue directo contra el discurso del presidente, diciendo que había presentado un país que él no conoce, que hay que hablar con la gente de a pie, digamos, o con médicos, con maestras, digamos, claramente un contraste con el discurso de Orsi. Lo de Cose fue más plantarse en una idea de que existen dos visiones, y hay una visión que es lo que representa la coalición, sin nombrarla, pero la derecha, y hay otra visión que es la izquierda, que es el Frente Amplio. Es decir, de alguna forma compacta las opciones, buscando una diferenciación por contraste entre la izquierda y la derecha. Y ahí hay algunos conceptos que también son un poco distintos. Orsi planteó el país que soñamos como su gran concepto para ir indicando
cuáles eran los matices que presentaba, y mientras que COSE anunció más desde el lado de estos dos caminos para llevar adelante, ¿no? Es decir, el camino de la izquierda, el camino de la derecha, y frente a esos contrastes lo fue presentando, reivindicando, entre otras cosas, y un diferencial, por lo menos en los énfasis que hizo COSE por sobre Orsi, el rol de las empresas públicas. Y ahí, claramente, anclándose en Antel como motor, es decir, en esto que hablábamos de la reivindicación de las gestiones. Y también tuvo un punto diferencial en la reivindicación de lo que podemos llamar derechos y diversidad, es decir, digamos, traer el agradecimiento a Mujica a partir de un avance de la agenda de derechos en los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, lo que es claro es que el primer mensaje que las dos candidaturas quisieron dar es enviar un mensaje a la interna. La búsqueda de contraste con el gobierno como una cuestión de compactar a todo el Frente Amplismo, reivindicar las gestiones de las personas, de COSE y de Orsi, y reivindicar las gestiones del Frente Amplio. Entonces, el primer paso fue claramente hablarle a la militancia, ¿no? Que es el primer eslabón que hay en unas elecciones internas. Bien, brevemente sobre el cierre, dos preguntas para respuesta sintética. Normalmente se presenta a COSE, o por lo menos a algunas personas al hacer análisis político, incluso el expresidente Sanguinetti lo ha dicho así también, como más combativa y a Orsi como más moderado. Algo mencionaste, pero para ser más específico, ¿se notó eso en los discursos? En parte sí y en parte no. Es decir, hay una parte discursiva de Orsi, que es más de esto del país que soñamos, más, digamos, desde el punto de vista propositivo, buscando incluso algunas líneas de diálogo, de hablar, ¿no? de plantear que una cuestión es el diálogo para llevar adelante las transformaciones y pararse de ese lado. Por otro lado, lo primero que hizo fue plantarse contra el discurso de la calle Pou. Lo de COSE fue más directo, digamos, de modelos, no contra la calle Pou, sino como enfrentar modelos. Y lo último, en este tiempo en el que se habla de desmovilización, en el que hay muchos lanzamientos en espacios cerrados, contenidos, que el precandidato Orsi y la precandidata COSE hayan lanzado sus campañas en la vía pública, ¿dice algo con respecto a convocatorias, un hecho significativo? Bueno, yo creo que sí, marca que se buscó potenciar la imagen de las fortalezas de movilización que tienen las candidaturas, el Frente Amplio y los grupos que apoyan esas candidaturas, ¿no? Es decir, se buscó expresamente, porque, por ejemplo, COSE, que tenía previsto hacerlo el sábado, podía haber cambiado de lugar el acto. Es difícil, digamos, logísticamente, pero lo podía haber hecho. Y, sin embargo, prefirió cambiar la fecha para mostrar en vía pública la convocatoria. Gracias, Eduardo, y hasta la que viene. Nos vemos la semana que viene.